Tome su lugar, hermanos. Tome su lugar. Gloria a Dios. Y hemos estado estudiando, hermanos, los domingos. Vamos a estar estudiando una serie nueva. La serie, gloria al Señor, una serie nueva sobre explorando la carta a los romanos. Y vamos a estar compartiendo algunos mensajes, hermanos, basados en esta carta que escribe el apóstol San Pablo a los romanos. Gloria a Dios. Y hoy vamos a estudiar una de las cartas más profundas y teológicas escritas por el apóstol Pablo, la carta a los romanos. Y esta carta, hermano, está llena de enseñanzas y verdades esenciales para nuestra fe. Y esta carta nos invita a comprender el poder transformador del Evangelio de Jesús. Esta carta, hermano, es una joya teológica que nos guía en la comprensión de la justicia de Dios, de la salvación y nuestra vida en Cristo Jesús. Y a través de esta introducción, de este mensaje, de esta introducción, el apóstol Pablo, hermano, establece el tono y el propósito de la carta, revelando la necesidad del Evangelio y su relevancia para todos nosotros hoy en día. Así que vamos a estudiar esta carta, hermano, y voy a hablarle de la introducción solamente. La introducción a la carta a los romanos. Y voy a estar extrayendo, hermano, mensajes de cada versículo para traerle un mensaje que pueda enriquecer su vida espiritual. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron la Biblia, hermanos? Amén. Es importante traer la Biblia. Yo sé que a veces la traemos en el celular y bueno, no es pecado, no es malo, pero hay que traer la Biblia también, hermanos, porque si se le apaga el celular, si se le acaba la pila, hermano, ya no va a tener dónde leer. Entonces traiga su celular, pero también traiga la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 1, versículo 7. Los que están en la transmisión también les damos la bienvenida. Y si usted tiene una Biblia, pues también acompáñenos, aleluya, leyendo la palabra del Señor. Así que les damos la bienvenida a los hermanos ahí virtualmente. ¿Cómo les decimos, iglesia, mi Rey de Paz? Que Dios les bendiga también. Gloria a Dios. Carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Gloria a Dios. Y basados en este pasaje bíblico vamos a desarrollar nuestro mensaje. Y permitamos que la palabra de Dios ilumine nuestras mentes y toque nuestros corazones. Dice así en la letra, Romanos, carta a los romanos, capítulo 1, versículo 7, dice de la siguiente manera: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dios añada bendición a su palabra. La carta a los romanos es una de las cartas más significativas y extensas escritas por el apóstol Pablo, dirigida a la iglesia, a los cristianos que estaban en la ciudad de Roma. Pablo, hermano, originalmente conocido como Saulo de Tarso, tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús en el camino a Damasco, que transformó por completo su vida. Gloria al Señor. Ahí, hermano,
Pablo fue cambiado después de ser una persona instruida a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, celoso de la ley de Moisés. Y este hombre pensaba que el cristianismo era una plaga que se estaba infiltrando, hermano, y que había que erradicarla. Por eso tenía cartas de los líderes religiosos para ir a perseguir a los cristianos. Aleluya. Pero cuando Saulo iba camino a Damasco, dice la palabra, gloria al Señor, que ahí, hermano, tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús. Y ahí, hermano, Saulo fue transformado por el poder de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, su vida no vuelve a ser la misma. Y a partir de ese momento, el apóstol Saulo de Tarso se convirtió en un ferviente seguidor de Cristo y un apóstol comisionado para llevar el evangelio a los gentiles, o sea, a los no judíos. En esta carta, el apóstol Pablo expresa su anhelo de visitar a los cristianos de Roma y compartirles el mensaje de salvación y la gracia de Dios. Además, el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad para presentar y profundizar en temas teológicos fundamentales, como lo es la justificación de la fe, el pecado, la ley y la obra redentora de Cristo y otros temas que están plasmados en la carta que él escribe a los cristianos de la ciudad de Roma. Hoy, hermanos, nos centraremos en la introducción a esta carta, la cual establece las bases para todo lo que se va a desarrollar en los capítulos posteriores. Y a medida, hermanos, que exploremos juntos esta introducción, espero que podamos ser desafiados y animados en nuestra propia fe y que encontremos una comprensión más profunda de quiénes somos en Cristo Jesús. Así que, sin más preámbulo, estudiemos esta carta a los cristianos de Roma. En primer lugar, veamos el contexto histórico de la carta a los romanos. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, si usted tiene la escritura, manténgala abierta ahí, en el capítulo 1 de los Romanos. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo del 1 al 7. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El imperio romano en el siglo I después de Cristo, hermano, era una de las potencias dominantes en el mundo. Como la capital del imperio, era una ciudad con una gran diversidad de personas y cultura. En el contexto histórico de esta carta, en las que se escribió la carta, fue alrededor del año 56-57 después de Cristo, durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y es, hermano, relevante que nosotros comprendamos el mensaje y las circunstancias que rodeaban a la iglesia en Roma en ese momento. En aquel tiempo Roma era la capital del imperio romano y un centro cultural y político de gran importancia. La ciudad estaba poblada de personas de diversos orígenes étnicos y culturales. La lección que aprendemos es que el evangelio, hermano, no está limitado a una cultura, a un grupo específico, sino que es para todas las personas, sin importar su origen y su posición social.
Porque muchos de los cristianos en la ciudad de Roma que formaban la iglesia de Cristo Jesús eran de diferentes culturas, eran de diferentes posiciones sociales, económicas. Pero el evangelio le llegó a todos ellos, porque el evangelio no hace acepción de persona. El evangelio es para toda persona, culta o inculta, preparada o no preparada, aleluya, blanca o negrita o mestizo, aleluya, es para todos cuantos alaban el nombre del Señor. El mensaje del evangelio, tal como se encuentra en los escritos del Nuevo Testamento de la Biblia, hablaba de la salvación y la redención a través de Jesucristo para todas las personas, sin importar su origen étnico, cultural y posición social. El apóstol Pablo en particular desempeñó un papel importante en la difusión del evangelio entre los gentiles, es decir, aquellos que no eran de origen judío. Pablo, hermanos, afirmó que en Cristo no había distinción entre judíos y gentiles, sino que todos los hermanos podían recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y también podían formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y esta enseñanza, hermano, desafiaba la mentalidad de exclusividad y divisionismo que prevalecía en el Imperio Romano, donde los ciudadanos romanos se consideraban superiores a otros grupos y culturas. Pero el evangelio, hermano, rompía con esas barreras y proclamaba que la salvación estaba disponible para todas las personas, independientemente de su trasfondo cultural o posición social. En el contexto religioso de la carta a los romanos, la ciudad de Roma era conocida por sus prácticas de idolatría y la adoración de múltiples dioses. Estaba el paganismo y la adoración a los ídolos. Eso era prominente en la sociedad romana de esa época, en los tiempos del apóstol Pablo. En la carta a los romanos, el apóstol Pablo no solamente aborda el tema de la idolatría, sino que también advierte a los creyentes sobre las tentaciones, sobre las influencias pecaminosas del mundo en general. Pablo, hermano, reconoce que vivir como seguidores de Cristo en un mundo caído puede ser desafiante y plantea la necesidad de poder mantenernos firmes en la fe y poder resistir las influencias negativas del pecado y del mundo. En varios pasajes de la carta a los romanos, Pablo advierte contra las prácticas y las actitudes pecaminosas, contra la inmoralidad sexual, contra el egoísmo, contra la envidia, contra la mentira, contra el odio. Y Pablo insta a los creyentes a vivir en obediencia a Dios y en amor hacia los demás, evitando las obras de las tinieblas y poniéndose la armadura espiritual para poder resistir las tentaciones del enemigo. La carta a los romanos nos enseña que como cristianos, hermanos, vamos a enfrentar diversas tentaciones. Como los cristianos en la ciudad de Roma, vamos a enfrentar presiones provenientes del mundo que pueden desafiar nuestra fe y nuestras convicciones. Sin embargo, se nos anima a mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. Se nos anima a depender de su gracia y poder. Se nos anima a resistir el pecado y las influencias negativas mediante la obediencia a la palabra de Dios. Al igual que los primeros creyentes en Roma, nosotros también necesitamos estar conscientes de las influencias del mundo y estar vigilantes en nuestra vida espiritual. La oración, el estudio de la palabra de Dios, la comunión con otros creyentes y el fortalecimiento en nuestra relación con Dios, hermanos, son esenciales para poder mantenernos firmes en nuestra fe y poder resistir las tentaciones que enfrentamos en el mundo actual. La iglesia de Roma,
La iglesia en la ciudad de Roma, hermano, tenía la oportunidad de ser un testimonio vivo del poder del evangelio en medio de una sociedad llena de idolatría. En medio de esa ciudad llena de paganismo, de idolatría, había un círculo cristiano que levantaba la bandera de la fe, que levantaba la bandera de Jesucristo y decía: nosotros somos totalmente diferentes. Y su testimonio, hermano, podría influir en los romanos y llevar a más personas a la fe de Cristo. Además, la iglesia en Roma también desempeñaba un papel importante en la propagación del evangelio hacia otras regiones. Y a medida que los creyentes, hermanos, viajaban desde Roma a diferentes partes del imperio, ellos iban proclamando el mensaje del evangelio. Al igual que la iglesia en Roma, nuestra iglesia, hermano, mi Rey de Paz, tiene la oportunidad también de ser un testimonio vivo del poder transformador del evangelio en medio de un mundo lleno de desafíos y de adversidades. Así como los cristianos en la ciudad de Roma proclamaban a Cristo, ganaban a otras personas, también es un desafío para la iglesia hoy en el siglo XXI, para la iglesia, mi Rey de Paz, hermano, ser un testimonio vivo del poder transformador de Cristo Jesús. Y ese ejemplo nos desafía a ser proclamadores del mensaje de Jesús. Iglesia, mi Rey de Paz, debemos ser conscientes de nuestra influencia en nuestra sociedad y buscar activamente compartir el mensaje de salvación en Cristo Jesús con aquellas personas que nos rodean, como lo hacían los cristianos en la ciudad de Roma. En segundo lugar, veamos el autor y veamos los destinatarios de la carta a los romanos. Primero, el autor de la carta. En el versículo 1, Pablo se identifica como el autor de la carta. Pablo, originalmente conocido como Saulo de Tarso, había experimentado una transformación radical cuando él se encontró con Jesucristo camino a Damasco, y desde entonces, hermano, se convirtió en un ferviente seguidor de Cristo y un apóstol llamado por Dios para proclamar el evangelio de Jesús. Y él se presenta en el versículo 1, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y esta declaración, hermano, es relevante. Esta declaración inicial revela mucho sobre la identidad y el propósito de Pablo como mensajero de Dios. Cuando Pablo se describe a sí mismo como siervo o esclavo de Jesucristo, está haciendo una referencia a su profundo compromiso y sumisión total a la autoridad y al señorío de Cristo en su vida. La palabra griega que se utiliza en este contexto es doulos, siervo, esclavo. En el contexto, hermano, esta palabra significa, en la palabra griega, doulos, que se traduce comúnmente como esclavo o siervo. Sin embargo, es importante que entendamos el concepto en el contexto cultural y teológico de la época. En la cultura romana, los esclavos eran considerados propiedad de sus amos y tenían que obedecer sus órdenes sin cuestionar. Se estima, hermano, que había unos 3 millones de esclavos en el Imperio Romano. Un esclavo en aquella época era considerado un instrumento, una posición del amo. El esclavo no tenía libertad propia. Todo le pertenecía a su señor, a su dueño, aún sus hijos, su tiempo, sus fuerzas. Si se enfermaba el esclavo o envejecía, el amo podía ponerlo aparte y estaba al total servicio del señor. El esclavo estaba al total servicio de su amo. La vida de un esclavo, hermano, estaba completamente dedicada a satisfacer los deseos y las necesidades de su amo. El esclavo en aquella época de los tiempos de Pablo no tenía voluntad propia.
O sea, ya no hacían su voluntad sino la del amo. Ya no vivían para sí sino para el amo. Era una posición absoluta del Señor, del amo. Ahora déjame decirte que un obrero es diferente. Un obrero puede negarse a trabajar. Un obrero dice, hoy no voy a trabajar. Pero el esclavo no. El esclavo tenía que trabajar aunque no quisiera. Un obrero de una empresa puede decir, este día no voy a ir, que me descuenten. Pero hermano, el esclavo estaba a total disposición de su dueño y no tenía otra alternativa que obedecer. Pero el obrero no. El obrero, hermano, podía negarse a trabajar, pedir un aumento de sueldo, cambiar de trabajo, pero el esclavo no. El esclavo tenía que obedecer a su amo. Sin embargo, en el caso de Pablo, su servicio a Jesucristo no se basaba en una relación de explotación, sino en un compromiso voluntario y amoroso. No porque Jesucristo lo forzara, no porque Jesucristo lo obligara, sino porque Pablo, por el amor que Jesucristo sentía hacia Pablo y Pablo hacia el Señor, él decía, Señor, yo voluntariamente por amor me convierto en tu esclavo, para obedecerte, para servirte. Y en esa devoción amorosa, hermano, Pablo se hizo esclavo de Jesucristo para ser su siervo y obedecer su voluntad. Y al referirse a sí mismo como siervo, Pablo expresa su reconocimiento de la autoridad y señorío de Jesucristo sobre su vida. Y esta elección de palabras revela su disposición a someterse completamente a la voluntad de Cristo y a depender de Él en todos los aspectos, hermanos. Al aplicar, hermano, este término a Jesucristo como esclavo, al aplicarlo a Jesús, Pablo subraya la profunda entrega y dedicación que debería caracterizar la relación de los creyentes con Cristo. Y esto, hermano, implica que no debemos seguir nuestros propios deseos o voluntad, sino que debemos estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Al igual que Pablo, debemos nosotros estar dispuestos a renunciar a nuestro propio control y permitir que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. Al igual que Pablo, nosotros debemos convertirnos en esclavos de Jesús. No porque Él nos fuerza, sino porque lo amamos y queremos servirlo. Y decirle, Señor, yo soy tu esclavo, yo soy tu doulos, yo soy tu siervo. Ya no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Te voy a obedecer en todo, tú eres mi amo y yo te obedezco, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y yo creo, hermano, que cada cristiano debe de convertirse en un doulos, en un esclavo, en un siervo de Jesús. No por obligación, sino por amor. Porque, hermano, ¿qué mejoramos que Jesús? Somos esclavos sin cadenas. ¿Cuánto alaban? Mire, cuando le pertenecíamos al diablo, que no conocíamos a Cristo, que no éramos salvos, y el diablo era nuestro amo, él sí nos tenía esclavizados con cadenas espirituales. Pero este nuevo amo que tenemos, que se llama Jesús, ese no nos pone cadenas. Somos libres. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y Pablo, hermano, continúa afirmando que ha sido llamado a ser apóstol. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y aquí se refiere a su llamado específico y único como apóstol. Un mensajero y un testigo escogido por Cristo para llevar su mensaje al mundo. Ser apóstol implica ser comisionado y autorizado por Jesús para enseñar, para predicar y para establecer iglesias. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Y la afirmación de Pablo sobre su llamado a ser apóstol también nos enseña una lección valiosa para nosotros también. Cada creyente tiene un
llamado único y específico en el plan de Dios. Aunque no todos nosotros, hermanos, seremos llamados a ser apóstoles, pero sí todos nosotros somos llamados a servir y a glorificar a Dios en diferentes capacidades y ministerios. Ya sea como pastores, ya sea como maestros, ya sea como evangelistas, ya sea como líderes de adoración o en cualquier otra función en el cuerpo de Cristo, todos tenemos un propósito asignado por Dios. Dios llamó a Pablo para ser apóstol, pero Dios te llamó a ti. ¿Para qué? Quizá para ser un intercesor, para ser una predicadora, un predicador, para ser un maestro, una maestra de la palabra, para ser un adorador. Aleluya, Dios te llamó quizá para ganar niños, para trabajar con los jóvenes, para evangelizar. Dios te llamó para algo. Tenemos un propósito, no estamos aquí por casualidad, no estamos aquí porque nada más porque Dios nos quiere tener aquí, no. Tenemos aquí por un propósito de Dios. Y es importante destacar que nuestro llamado no está basado en nuestros méritos, en nuestras habilidades naturales, sino en la gracia y el propósito de Dios. Él nos ha equipado con los dones, con los talentos necesarios para cumplir nuestro llamado. Nadie puede decir yo no tengo dones, yo no tengo talento. Eso no es verdad. La Biblia dice que Dios te ha capacitado con dones, con ministerio. El asunto que hay que descubrirlo, no lo vamos a descubrir estando sentado en una banca sin trabajar en la obra de Dios, sin servir, hermano, en la obra de Dios, no. De esta manera no vamos a encontrar nuestro ministerio, no vamos a encontrar nuestro talento. Como creyentes, hermanos, debemos discernir y abrazar nuestro llamado, buscando la dirección de Dios y rindiendo nuestra vida a su servicio. Dígale: Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es el ministerio que tú me has depositado en mí? Porque si Dios te salvó y te llamó, fue para algo y Dios te capacitó. Vamos ahora a ver los destinatarios y el propósito de la carta a los romanos. La carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo y tenía como destinatarios a la comunidad cristiana en Roma. Y esta comunidad estaba compuesta por una mezcla de creyentes judíos y gentiles que vivían en la capital del imperio romano. El propósito principal de la carta era presentar a profundidad y detalladamente el evangelio y profundizar, hermanos, en temas relacionados con la salvación, la justificación, la vida en Cristo. Hermano, el propósito de Pablo al escribir esta carta era que él quería establecer una base sólida de enseñanza y que los creyentes en la ciudad de Roma comprendieran estos temas doctrinales, que no fueran ignorantes, ellos fueran cultos e enseñados en la palabra de Dios. Y por eso Pablo, el propósito de la carta era que ellos conocieran y se empaparan de las enseñanzas de la palabra de Dios. La carta a los romanos también, hermano, buscaba promover la unidad entre los creyentes judíos y gentiles. No solamente, hermano, que ellos aprendieran de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, sino otro propósito de la carta a los romanos era buscar la unidad entre los creyentes judíos y gentiles. Porque en ese tiempo, hermano, en ese tiempo se estaban produciendo tensiones y divisiones entre esos grupos en la iglesia. Ellos decían: pues ustedes son gentiles, nosotros somos judíos. Aunque eran cristianos, y los gentiles eran cristianos, pero no eran de nacionalidad o de raza judía. Entonces muchas veces había esos conflictos de cultura. Y Pablo, hermano, quería abordar esas tensiones y esas problemáticas. Y Pablo quería recordarles en su carta que les escribía que en Cristo ya no hay distinción entre judíos y gentiles, y que todos son igualmente necesitados de la salvación y la gracia de Dios. Que todos somos un cuerpo en Cristo. Que puede haber unidad en la diversidad. Porque muchas veces, hermano, aquí somos diversos, tenemos caracteres diversos, hermano, pensamientos diversos.
pero puede haber unidad también. En medio de esta diversidad puede haber unidad. Y la carta a los romanos, hermanos, tiene una grande relevancia y aplicabilidad en la vida de los creyentes hoy en día. Y algunas lecciones y aplicaciones prácticas que podemos extraer de esta carta son: número 1, fortalecimiento de nuestra fe. Diga conmigo: fortalecimiento de nuestra fe. La carta a los romanos nos invita, hermano, a profundizar en nuestra comprensión del evangelio y afianzar nuestra fe en Jesús. La carta a los romanos nos insta a buscar un conocimiento más profundo de la gracia de Dios y a vivir en la plenitud de la salvación que Él nos ha sido otorgada. Ese es el propósito, que nuestra fe sea fortalecida, que no seamos cristianos inestables, sino arraigados en la palabra de Dios, firmes en nuestra fe, firmes en nuestras convicciones. Segundo, podemos extraer de esta carta que, al igual que en la comunidad cristiana en Roma, hoy en día también podemos enfrentar divisiones y tensiones entre diferentes grupos dentro de la iglesia. Pero la carta a los romanos nos llama a buscar la unidad y el entendimiento mutuo, reconociendo que todos somos parte del cuerpo de Cristo y que nuestras diferencias no deben de separarnos, sino enriquecernos. Debemos fomentar la unidad. Dijo Santiago, muchas veces nos ofendemos, pero también debemos fomentar la unidad y pedirle al Señor: ayúdanos a perdonar, ayúdanos, Señor, a mantener la unidad y ser promotores no de divisionismo, sino promotores de unidad, de compañerismo. En conclusión, la carta, hermano, a los romanos es una joya teológica que nos proporciona una comprensión profunda y clara del evangelio de nuestro Señor Jesús. Y a través de su estructura inspirada, el apóstol Pablo presenta una argumentación, hermano, sólida y sistemática sobre estos temas fundamentales, como lo es el pecado, como lo es la justificación, como lo es la gracia y la vida en el Espíritu. La carta a los romanos nos enseña que todos somos pecadores y necesitamos la salvación que solo se encuentra en Cristo Jesús. La fe en el Señor Jesús nos justifica, nos declara justos delante de Dios y nos reconcilia con Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La fe en Jesús nos libera de la condenación y nos otorga una nueva vida en el Espíritu. La carta a los romanos es un testimonio profundo y poderoso del amor y la gracia de Dios revelados en Jesús. Y esta carta a los romanos nos desafía a vivir vidas transformadas por la fe en Jesucristo y a vivir en unidad, a vivir en amor con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Amados hermanos de mi Rey de Paz y los que están conectados, que podamos meditar en esta carta y permitamos que sus enseñanzas transformen nuestras vidas y estas enseñanzas nos guíen a una relación más profunda con Dios y a un compromiso más pleno con su reino. Y espero, hermanos, que los mensajes que vamos a estar compartiendo puedan enriquecer y bendecir tu vida. Hoy te traje la introducción a la carta a los romanos y mi tema fue una exposición de la carta a los romanos. A lo mejor no se lo di al principio, pero se lo doy al último. Una exposición de la carta a los romanos.